Hola, soy Jennifer, suscríbete y dale a la campana. Hoy te traemos los mejores espías de la historia. La historia de la humanidad ha podido presenciar a los mejores espías de los 5 continentes, sujetos que, sin lugar a dudas, fueron inatrapables durante mucho tiempo. Entendemos como espías a aquellos sujetos que practican un conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos, información confidencial o cualquier tipo de secretos. Bien sea en el contexto de una guerra o en situaciones más comunes, los secretos conseguidos pueden marcar el rumbo de la batalla. Una batalla que no necesariamente tiene que ser bélica, sino que también puede ser política. Todos los gobiernos de todos los países tienen con seguridad muchas cosas que esconder. Algunas veces son acciones o estrategias que, de caer en manos enemigas, podrían condicionarlos completamente. Asimismo, las técnicas habituales del espionaje han sido históricamente la infiltración y la penetración, cuya finalidad incluye el uso del soborno y el chantaje. En ocasiones no les importa cuál sea el precio a pagar mientras la información deseada llegue a sus manos. Vale la pena acotar que la infiltración es utilizada para introducir unidades propias en las filas del contrario o blanco a investigar. La intención es que estos puedan suministrarles información de interés inmediato o potencial sobre las actividades, capacidades, planes y proyectos del enemigo, mientras que la penetración es usada, mayormente, cuando se quiere alguna información o datos confidenciales. En este caso se utiliza a una o varias personas que estén dentro de la organización. Los espías, a lo largo de la historia, han comprado información con dinero o con cualquier otra cosa de interés para la otra parte, aunque hay otros que son poco ortodoxos y van directamente a la obtención de datos a través del chantaje. El chantaje se basa en coaccionar la mente del contrario, con el fin de obligarlo a decir o hacer algo para que, contra su voluntad, colabore. Los espías más comunes. Los espías más comunes se dedican al área industrial, en la que encuentran, de forma ilícita, información netamente relacionada con el desarrollo y la fabricación de prototipos que la competencia quiere lanzar al mercado. Esto lo llevan a cabo con la intención de adelantarse a sus competidores en el mercado de un producto novedoso. Es por ello que muchas empresas usan los contratos de confidencialidad, seguramente porque sienten que con eso no los podrán delatar, debido a que enfrentarían consecuencias legales. Ya conociendo un poco más sobre este trabajo, te presentamos una breve lista con los mejores espías de la historia. Joan Pujol, uno de los mejores espías de guerra. Joan Pujol es conocido como uno de los mejores espías que participaron en la Segunda Guerra Mundial. El español, de seudónimo Garbo, trabajó como agente doble bajo el auspicio del Comité 20. Llegó a Reino Unido en la primavera del 1942 y fue parte de una iniciativa del sistema de la doble cruz hecho por la inteligencia británica. La finalidad de estas operaciones radicaba en capturar agentes alemanes para después convertirlos en agentes dobles. Estos llevarían a cabo las labores de contraespionaje y las maniobras de desinformación del enemigo. Él, siendo uno de los mejores espías, fue el encargado de convencer a los alemanes de que había conseguido reclutar a un gran número de agentes en Reino Unido. Además, los hizo creer que algunos de ellos eran personas de mucha influencia y con información valiosa para su causa. Sin embargo, el éxito de la operación se basó en fabricar informes coherentes de todos los agentes que iba inventando y que, a su vez, no se contradijeran entre sí, sin perder credibilidad. Su mejor trabajo fue convencer a Adolf Hitler y a muchos de sus colaboradores de que la invasión aliada ocurriría en el estrecho de Calais, a 249 kilómetros de Normandía. Del mismo modo, les explicó que el desembarco de Normandía era solo una maniobra para atraer a las tropas alemanas lejos de Calais. Hitler confió en Joan y para cuando se dio cuenta de la mentira, la operación Overlord ya había logrado su cometido y las tropas aliadas se habían adentrado lo suficiente. Garbo fue condecorado con la Cruz de Hierro alemana y con la Orden del Imperio Británico, por lo que, sin lugar a dudas, estuvo entre los mejores espías de la guerra. Mark Felt. Mark Felt es uno de los espías más famosos de la historia de Estados Unidos. Él es recordado por haber estado involucrado con los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein en el escándalo de Watergate. Este hombre envió información con la que acabó con la vida política de Richard Nixon y todos sus secuaces. Tanta fue la presión que el presidente tuvo que dimitir en agosto del 74. La identidad de Felt
era uno de los mayores misterios que había en el periodismo de aquella época. Tras su tan extraño deceso a los 95 años de edad, el New York Times lo catalogó como la fuente anónima más famosa de la historia de Estados Unidos. Los bebés también pueden ser espías. El señor Richard Burke fue uno de los espías más recordados y elogiados del siglo XVIII. Él era un enano que medía 58 centímetros de estatura y a sus 21 años fue reclutado por una de las facciones de la Revolución Francesa. La finalidad de Richburg era ser un pasante de información al exterior, específicamente de París a Orleans. El trabajo principal de Richburg era memorizar los mensajes y después disfrazarse de bebé. Todo esto con el objetivo de que lo trasladaran con una manta para cruzar la frontera como si fuera un recién nacido, y jamás sospecharon de él. Kim Philby. Harold Adrian Russell Philby, vaya nombre, mejor conocido como Kim Philby, fue un miembro de alto rango de la inteligencia británica. En 1963 se pudo conocer que él era uno de los espías de la famosa red de los 5 de Cambridge, junto con Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt y John Cairncross. No obstante, se cree que Philby fue el más exitoso, debido a la cantidad y a la calidad de información clasificada que le otorgó a la Unión Soviética. En sus inicios, Philby ingresó en el Servicio Secreto Exterior británico, sirviendo como agente doble tanto para el Reino Unido como para los soviéticos, aunque él decidió quedarse del lado de los soviéticos y les entregó información sobre el arsenal nuclear estadounidense. Tras su excelente trabajo para la URSS, Kim Philby fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja, uno de los más altos honores de la Unión Soviética. Mata Hari. Mi favorita de la lista, seguramente su nombre te sonará. Esta mujer tenía las capitales de Europa rendidas a sus pies. ¿Y por qué? Pues porque Mata Hari fue una legendaria femme fatale, súper conocida por sus bailes exóticos. Además, entre sus amantes había ministros, empresarios y muchos altos generales. Era una mujer de las que conseguían todo lo que quisieran. Pero cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el mundo cambió de un día para otro. Ella pensó que podría seguir cautivando a toda Europa, pero enseguida se dio cuenta de que ahora los señores con sombrero querían algo más que sexo. Querían información. Y eso significaba espiar. Y esta era Mata Hari. Estaba a punto de ser condenada a muerte. Su crimen: ser una agente pagada por Alemania, recopilar secretos de los oficiales aliados con los que se acostaba y dárselos a los alemanes. Los periódicos sensacionalistas publicaron que era responsable de la muerte de miles de soldados aliados. Pero las evidencias presentadas en su juicio, más otros documentos, mostraron otra cosa. Ella era una doble agente y pudo haber sido un chivo expiatorio. ¿Qué te han parecido estas historias de espías? ¿Cuál ha sido tu favorita?